Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora nos oís o nos veis desde los canales habituales. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a un capítulo de No Comparto de nuestro podcast en Fundación ACOBE. Yo, como siempre, Ramiro Argandoña, para acompañaros una vez más en este nuevo capítulo, en el que vamos a hablar sobre dos temas fundamentales que están en la conversación de todo el mundo: migración y pobreza. Vamos a contar con la participación de Ángel Hernández, compañero coordinador de EAPN Madrid, la red de lucha contra la pobreza y la exclusión a nivel europeo, pero él coordina la sección de Madrid en EAPN, donde además ACOBE participa ya desde hace bastantes años. Vamos a reflexionar con él sobre la realidad de las personas migrantes en España en cuanto a pobreza, pero también hablaremos de lo que nos compete, los bulos, las noticias falsas, etcétera. Así que sin más preámbulo, vamos a dar paso ya a esta entrevista con Ángel Hernández de EAPN. Y bueno, pues aquí tenemos a nuestro compañero Ángel, coordinador de EAPN Madrid. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo nos vean o nos escuchen. Ángel. ¿Qué tal, Ramiro? Un placer. Pues nada, muchas gracias por colaborar nuevamente con nuestro podcast. Y bueno, desde APN como expertos en temas de pobreza, de exclusión, etcétera, pues queremos conocer un poco todo lo que nos podáis aclarar sobre la vinculación entre esto, exclusión, pobreza, con tema de migración, y luego con tema de bulos, noticias falsas. Así que si quieres entramos directamente en el tema. Muy bien. La primera cuestión que nos preguntamos es un poco, a lo mejor, si hay alguna, ¿qué proporción creéis de personas, de migrantes que viven en situación de pobreza en España en comparación con la población autóctona? O sea, esto, María, sí, si hay diferencias no significativas según de dónde vengan o no. Sí. Pues mira, si nos atenemos al informe de FOESA, que también analiza las situaciones de pobreza y exclusión tanto en las comunidades autónomas como en el Estado español, hace entre otras muchas cosas, una radiografía de los colectivos más afectados por la exclusión social, ¿no? Cuáles son esos hogares pobres o sin ingresos o que están en búsqueda activa de empleo. Hacen una radiografía de 9 perfiles o 9 grupos sociales que registran en Madrid mayores tasas de exclusión social, aquellas sobre todo que son superiores al 40%. Y dentro de esos 9 perfiles, uno de los perfiles que más destaca en situaciones de pobreza o exclusión son aquellos hogares cuya persona sustentadora principal tiene nacionalidad extranjera, ¿no? Cerca del 51,4% están en situaciones de pobreza. Por lo tanto, igual que otros factores como no tener un empleo, que te limita muchísimo el acceso, lógicamente, a ingresos, el ser un hogar monoparental encabezado fundamentalmente por mujeres, tener hijos o hijas en el hogar son factores que potencian las situaciones de pobreza o exclusión social, y el formar parte, digamos, de una unidad familiar encabezada por personas de nacionalidad extranjera es uno de los factores que más destacan. Claro, ya. Y además es importante destacar lo que dices, ¿no? Además el tema de mujer migrante encima es todavía un sí, a partir de ahí, claro, las situaciones de exclusión social no son, o sea, tienen múltiples factores, ¿no? A medida que vas sumando factores, pues tanto a la familia o a la persona, se pueden ir o mejorando o empeorando las situaciones de pobreza o de exclusión social. Claro. Y efectivamente tanto las personas migrantes como las mujeres de hecho, están peor que, en este caso, los hombres o la población nacional. Ya. ¿Cuáles creéis que son las causas
que vinculan la migración con la pobreza en España. O sea, ¿cómo interactúan factores como, por ejemplo, la falta de documentación, de regularización, la discriminación laboral, el acceso limitado que hay a determinados servicios públicos, la sanidad, por ejemplo, o el desconocimiento de idioma? ¿Cómo ves esto? O sea, vamos a ver, cuando hablamos de pobreza y exclusión y migraciones, lo que tenemos que analizar primero es en qué situación vienen esas personas, porque cuando hablamos de personas migrantes, hablamos fundamentalmente de personas pobres, al menos en el imaginario colectivo nos lo planteamos así, no planteamos que personas de Estados Unidos, de Francia, de Italia, de Gran Bretaña, que también vienen a España o a trabajar, a estudiar o de vacaciones o a jubilarse, sean personas migrantes. Son extranjeros, pero están bastante bien integrados porque tienen fundamentalmente un nivel de recursos, o bien por ingresos vinculados al empleo, o bien pues, porque están jubilados o porque tienen sus ahorros. Ahí no se plantea ninguna dificultad a priori de integración en general, aunque luego hay algunos casos particulares. Y por lo tanto, las situaciones de exclusión y migraciones vienen fundamentadas por aquellas personas, sobre todo, que vienen y se incorporan a nuestra sociedad por otras vías, ¿no? Y tienen dificultades para regularizarse. Uno de los elementos fundamentales para poder tener acceso a derechos en nuestro país es el padrón, el poder empadronarte en la ciudad, y a veces la documentación que se necesita para poder empadronarte en tu ciudad no lo pueden conseguir estas personas que vienen en peores condiciones, ¿no? Por lo tanto, eso hace muy difícil que sin tener un padrón en tu ciudad puedas acceder a la salud, puedas acceder a los servicios sociales, puedas acceder a la búsqueda activa de empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, eso es fundamental. Lo segundo tiene que ver con el idioma. Aquellas personas que vienen de países de habla hispana, a priori, bueno, pues tienen un factor que beneficia, que es más proclive a tener una integración más rápida, porque conocen el idioma y están más cercanos a la cultura española. Pero aquellas personas que vienen de países de habla no hispana, para poder integrarte tanto en la sociedad como en el mercado laboral, pues necesitas hacer una adaptación y un conocimiento del idioma que te permita pues mejorar tu situación, ¿no? Claro. Y luego, claro, a partir de ahí, una vez que consigues aprender el idioma, que consigues empadronarte, tú a lo mejor en tu país de origen tienes una titulación, una formación determinada, pero si no la puedes homologar, al final lo que te queda es entrar en esos empleos de peor cualificación, y por tanto también tu nivel de ingresos va a ser más bajo, y eso pues va a dificultar, sobre todo en una ciudad como Madrid, el poder hacerte cargo de los costes de vida que tiene una ciudad como Madrid, empezando por la vivienda, ¿no? Que ya hemos identificado que la vivienda como uno de los principales factores de exclusión en nuestra comunidad y en nuestro país. Claro. Es importante lo que marcas, el tema de hay mucha gente que viene preparada con formación, pero que no puede, o es muy complicado homologar, o que estas mismas semanas recibimos una cola de quejas de gente que está esperando ya casi 4 años para homologar un título universitario. Es que es muy complicado. Efectivamente, y eso al final lo que te obliga es a reciclarte, a tener que formarte en otros empleos que sean de menor cualificación, para poder acceder rápidamente o lo más rápidamente posible al mercado laboral, para poder tener ingresos, porque al final lo que necesitas son unos ingresos mínimos que te permitan mantener al menos un nivel de vida mínimo, ya no sé si digno, pero sí mínimo, y a partir de ahí ir hacia la dignidad, hacia mejores empleos, mejores remuneraciones, mejores condiciones, ¿no? Claro. Como te había dicho al principio, este programa va un poco también de combatir los discursos de odio, las noticias falsas, bulos que atacan a colectivos directos, ¿no? O sea, por ejemplo, a personas gitanas, a personas de origen magrebí y tal. ¿De qué manera estos discursos de odio, noticias falsas sobre personas migrantes, pero también podemos hablar de personas gitanas o personas, ¿no?, de otros colectivos menores no acompañados, etcétera,
¿De qué manera esos discursos, noticias falsas, bulos, influyen en la percepción pública? ¿Agravan o no agravan esa situación de vulnerabilidad? Pues yo creo que lo estamos viendo justo ahora con lo que está sucediendo en la Comunidad Valenciana con la DANA, donde se han publicado muchísimos bulos, muchísimas noticias falsas, muchísimas mentiras, y hemos visto en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, cómo esos mensajes han calado en una parte de la población y han generado pues una cierta violencia, una amplia violencia también hasta hacia las instituciones públicas y por lo tanto el mensaje que han trasladado esos canales de comunicación han generado un impacto muy claro sobre la percepción de las personas, sobre todo de las afectadas, ¿no? Pero también de las que estamos alrededor. Si esto lo llevamos a otros ámbitos como el de las migraciones, el de la pobreza y el de la exclusión, pues nos damos cuenta cómo ese tipo de información, ese tipo de mensajes, ese tipo de noticias están, por una parte, construyendo un imaginario que se aleja de la realidad, pero que aquellas personas que están cercanas a esos mensajes, que conectan con esos canales de difusión de información, pues están incorporando y reforzando a su ideario, ¿no? Y a su imagen que tienen sobre, en este caso, las personas migrantes, las personas gitanas, las personas pobres, etcétera, etcétera, ¿no? Y es mucho más fácil transmitir un bulo, una noticia falsa y convencer de que esa es la realidad, de todo lo contrario, ¿no? La información veraz, contrastada, es mucho más difícil de mover y de convencer a las personas de que eso es lo que está sucediendo en el día a día, ¿no? Por lo tanto, la verdad es que es muy, muy preocupante, porque además esto sí que es en los análisis que se hacen de contenidos, sobre todo en redes sociales, que están multiplicando esos mensajes y el impacto que tienen sobre la población, pues es muy preocupante porque nos pone en una situación de sociedad polarizada, donde hay unos buenos y unos malos que tenemos que convivir, y eso es complicado cuando el mensaje esto es el enemigo, ¿no? Sí, es preocupante además el aumento que ves y el tema de las redes sociales que... Claro, porque bulos y noticias falsas siempre ha habido a lo largo de la historia, pero las redes sociales lo que están haciendo es multiplicar y acelerar la transmisión de esos mensajes, ¿no? Cada vez llegan más mensajes y llegan más rápido y es mucho más difícil tener que estar desmintiendo continuamente toda esa información que nos llega bombardeada por diferentes canales, ¿no? Incluso algunos ya que quizás tienen a priori más solvencia técnica, más legitimidad que aquellos otros canales, ¿no? Pues eso, Twitter o en otras redes sociales donde cualquiera puede lanzar un mensaje y retuitearlo sin contrastar ninguna fuente, ¿no? Ya, sí, es muy, muy, muy preocupante. Por eso este intento de hacer cosas, ¿no? Como este podcast para intentar trabajar contra ello. Pasamos a políticas públicas, Ángeles. Sabemos que distintas instituciones han implementado algunas políticas públicas, ¿no? para abordar el tema de la pobreza en general. También la situación de las personas migrantes. Se habla de que pronto estará un nuevo reglamento de extranjería, etcétera. Pero de momento no hay nada. Esto se sabía ya desde antes del verano y seguimos igual, ¿no? ¿Cuál es la efectividad de las políticas públicas que se han ido desarrollando? ¿Hay desafíos pendientes todavía? ¿Hay cosas que todavía no se tocan? ¿Cómo lo veis desde APN? Hombre, por una parte vemos que la modificación del reglamento es preocupante porque no va en la línea de lo que las entidades sociales entendemos que es promover la inclusión social de las personas migrantes. Hay que tener en cuenta que además la población española, igual que la población europea, está envejeciendo y estamos siendo una sociedad cada vez más vieja y por lo tanto la propia sostenibilidad del sistema está en entredicho porque necesitamos también a gente, pues más un aumento de la natalidad para sostener el modelo
social y económico que nos hemos dotado y en este sentido la población extranjera que viene a nuestro país viene a contribuir en ese sentido, ¿no? Y desde ahí entendemos que todavía hay un reto importante para que las migraciones sean cada vez más seguras y que no seamos una Europa fortaleza, que es lo que se viene diciendo desde los últimos años, donde nos estamos defendiendo de la inmigración en vez de regulándola para poder hacer una acogida y una llegada de población migrante que viene a contribuir a nuestro país. Y ahora que lo comentábamos antes también con el tema del movimiento de personas, el facilitar de manera arreglada que las personas puedan venir a nuestro país a contribuir, también tiene que ver con facilitar esa regularización a esas personas que vienen con competencias y vienen con formación a nuestro país, pues puedan integrarse de la manera más adecuada posible. Y un elemento tiene que ver también con el tema del acceso a la vivienda. Lo estamos viendo cómo las ciudades cada vez más se están convirtiendo en espacios más pensados para el turismo que para habitar sobre todo las grandes ciudades, y esto también repercutiendo no solo en las grandes ciudades, sino en las localidades alrededor. Se va expulsando a la población hacia los exteriores, hacia el extrarradio, y cada vez es más difícil encontrar una vivienda. Si encima, pues eso, eres una persona extranjera que no habla bien el idioma, que es negra, que se la ve claramente que es, por ejemplo, porque eso es que nos pasan esas situaciones de racismo de esta persona es negra y habla mal el castellano, por lo tanto me va a dar problemas, ¿no? Ese imaginario lo tenemos muy, muy instalado. Hace que si no cometemos políticas públicas de vivienda social, tanto para la población nacional como para la población extranjera y para las personas que están en situación de riesgo de exclusión social, pues vamos a seguir generando una cada vez mayor brecha social, cada vez mayor desigualdad y al final vamos a tener pues un país o una ciudad a dos velocidades, ¿no? Sí, correcto. Mientras me estabas diciendo, hemos hablado de instituciones públicas, las políticas y todo esto, pero hay un jugador, digamos, en todo lo que es los temas sociales, que son los medios de comunicación, que juegan un papel importante, ¿no? Hablamos por ejemplo, de estereotipos sobre determinadas personas que son muy marcados. Los medios de comunicación, ¿cómo pueden influir en la construcción de social, de lo que es la pobreza, lo que es la inmigración, pero también los estereotipos, ¿no?, que generan en la opinión pública? Bueno, está claro que los medios de comunicación son un actor fundamental en la construcción de la realidad, en la construcción del imaginario social y colectivo, ¿no? Yo creo que aquí también tenemos que diferenciar los medios tradicionales, ¿no? Pues las televisiones públicas y privadas y las radios, los periódicos más tradicionales que llevan pues, muchos años trabajando y que son, desde mi punto de vista, a día de hoy, pues más fiables porque tienen a profesionales en nómina que contrastan la información y van generando información de valor. Y luego pues otros medios, otros canales mucho más vinculados a redes sociales, ¿no? A lo que en su día se llamó periodismo ciudadano, que ahora yo creo que también está en tela de juicio, porque cuando surgieron las redes sociales sí que era como, bueno, sé tu propio periodista, contrasta tú mismo la realidad, ¿no? Que no te lo cuente nadie, que no haya mediadores, y eso al final se ha convertido en un todo vale, ¿no? Cualquiera graba una cosa aislada y lo hace categoría. Y eso es lo que creo que es sobre todo muy, muy preocupante a la hora de difundir noticias falsas, de difundir bulos, de generar odio, porque es información puntual, no contrastada y en algunos casos manipulada, ¿no? o manipulable. Sí. Entonces, aquí los medios de comunicación tienen responsabilidad y luego también la ciudadanía tenemos la responsabilidad de intentar informarnos de la mejor manera posible, no dejar toda la responsabilidad a los medios de comunicación, sino también formarnos nosotros para saber cuáles son los medios y los canales más fiables a la hora de acceder
a información y no solo a información, también a opinión, ¿no? Con la que puede estar más o menos de acuerdo, pero no todos los medios de comunicación es información. Hay una parte muy importante de opinión, ¿no? Y ahí yo creo que también el poder contar con medios de comunicación fiables, profesionales y que contrastan esa información es fundamental. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Y además, lo que decíamos, ¿no? Las personas que ponen en práctica, las personas que vemos noticias y tal, poner en práctica un par de cosas, simplemente pensamiento crítico y un poco de sentido común, no y no creernos lo primero que leemos o que vemos, especialmente en redes. Ya un poco para terminar, desde APN, desde vuestro trabajo, vuestro cotidiano, ¿qué medidas creéis que habría que adoptar, tanto a nivel de institución pública, pero también como sociedad, ¿no? Es decir, para trabajar esta problemática, el tema de la exclusión, la pobreza, los discursos de odio, que luego terminan siendo delitos de odio hacia colectivos como migración, pero ya esto es extensible a otros colectivos también vulnerables? Desde APN, ¿qué podéis aportarnos en esto? Si hablamos de pobreza y exclusión social en términos generales, lo primero que planteamos desde APN tiene que ver con el papel fundamental del Estado. Y cuando hablo de Estado me refiero al Estado central, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, mancomunidades, es decir, todo el aparato del Estado. Si no tuviéramos ese aparato del Estado y esas transferencias sociales que se hacen en esos tres niveles, los niveles de pobreza y exclusión serían mayores. Por lo tanto, uno es una apuesta por lo público, en políticas de vivienda, en políticas de empleo, en políticas de sanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde ahí entendemos que la inclusión social pasa por reducir la burocracia en el acceso tanto a prestaciones sociales como a servicios públicos, ¿no? No puede ser una carrera de obstáculos el poder acceder a una renta mínima de inserción en la Comunidad de Madrid o a un ingreso mínimo vital, por ejemplo, ¿no? Luego hay que prestarle mucha atención también, desde nuestro punto de vista, es al apoyo de esos programas, tanto públicos como de entidades sociales, que acompañan a las personas. Enfrentarte a la burocracia, si no reducimos la burocracia, hay que acompañar a esas personas que se acercan a la burocracia y que necesitan empadronarse, que necesitan darse de alta en el sistema de salud, que necesitan pedir un ingreso mínimo vital, que necesitan hacer una búsqueda activa de empleo, entonces, o que necesitan acercarse al mercado de la vivienda para poder conseguir una vivienda, y ahí uno solo muchas veces no puede, ¿no? Es como cuando tu hijo tiene que hacer la matrícula a la universidad y te pide ayuda a ti, ¿no? Que eres su padre, y dices, oye, ¿esto cómo porra se hace? Y estáis ahí los dos, pides ayuda hasta para cosas de ese tipo. Pues imaginaos un migrante que acaba de llegar de Marruecos o que acaba de llegar de Argelia o que acaba de llegar de Venezuela, pues que no conoce el sistema español, pues necesita esos acompañamientos para saber cómo funciona el sistema y cómo poder acceder a él para integrarse socialmente. Por lo tanto, la importancia de los programas de acompañamiento son fundamentales. Y luego comentábamos al principio, ¿no? Con temas de vivienda que ya hemos identificado como uno de los principales factores de exclusión, es el poner la puesta en marcha básicamente de la ampliación del parque de vivienda pública, que se ha reducido en los últimos años. No se ha construido una vivienda pública y por lo tanto y social, y por lo tanto el acceso a la vivienda pues cada vez es más difícil, ¿no? Y luego por relacionarlo con el tema de hoy, del tema de los bulos, las noticias falsas, yo le también llamar a la responsabilidad tanto de las administraciones públicas para no contribuir a caldear ese ambiente que a veces en los propios parlamentos nos estamos encontrando con esa polarización de los discursos, incluso a veces, no sé si también con los propios bulos en el Parlamento, pero sí con algunas afirmaciones que lo rozan, ¿no? Por lo tanto, ahí sí que creemos que es necesaria una mayor responsabilidad de los políticos de nuestro país para rebajar ese nivel de confrontación que hay en los parlamentos y que apuesten por la convivencia, ¿no? de todos los ciudadanos y ciudadanas independientemente de su procedencia, ¿no?
Claro, esto es inevitable, es verdad lo que has tocado, es decir, que hay determinado sector político que además de manera no muy responsable promueve, blanquea, etcétera, discursos de ese tipo y bueno, pues de esta forma los ayuda a que se difundan mejor y que luego se creen estos estereotipos y tal. Yo te voy a hacer una última pregunta. Esto tiene que ver más con el trabajo de día a día. Tal. Lo pregunto en todos los capítulos de podcast a todos los técnicos, personas profesionales a las que trabajamos. Porque es importante también, muchas veces que hablamos de migración, hablamos de esto, ¿no? Los datos desfavorables, la situación precaria, vulnerabilidad, etcétera. Y pocas veces hablamos sobre aspectos positivos, ¿no? Es decir, ¿qué creéis? ¿La migración aporta algo? ¿Algún ejemplo, por ejemplo, de aporte que tú puedas destacar de personas migrantes en nuestra sociedad? O una persona en concreto, yo qué sé. De aporte en positivo, digo, ¿no? Sí, bueno, nos podemos ir si quieres yo creo que el último más reciente y además lo diré, ¿no? de presencia en medios de comunicación que tiene que ver con algo muy nuestro que es el fútbol, ¿no? El deporte de élite, donde chavales como Iñaki Williams o como Lamine Yamal, ¿no? Son personas que vienen de otros países que ya han nacido aquí, que son españoles, pero que vienen de otros países y creo que la contribución que han hecho en este caso, por ejemplo, a poner a nuestro deporte de élite en todas las portadas, pues es una contribución muy, muy palpable, ¿no? De qué cosas positivas puede traernos las migraciones, ¿no? Si esto lo llevas a otros terrenos, el talento que tiene la gente que viene de fuera nos aporta muchísimo a una sociedad como la nuestra. La gente que viene a trabajar, que viene a esforzarse para contribuir al desarrollo de nuestra sociedad, esa gente, una vez que consigue regularizarse, también paga impuestos, que eso la gente igual se le olvida. La población extranjera que viene a nuestro país y que está integrada social y económicamente, paga impuestos y contribuye y utiliza mucho menos, por ejemplo, el sistema sanitario que otras personas, porque vienen en estado en un buen estado de salud. Por lo tanto, están contribuyendo también a pagar nuestras pensiones, ¿no? Y luego, bueno, pues que también vienen a ofrecernos su propia cultura, ¿no? Esa diversidad que traen de saberes, de cultura, de música, de gastronomía, ¿no? Que sería de nuestra sociedad sin la gastronomía, por ejemplo, de otros países, ¿no? Esa gente que viene y que aporta lo mejor que tiene de su cultura, que la disfrutamos pues en una ciudad como Madrid, por ejemplo, ¿no? Yo creo que las migraciones traen cosas buenas y creo que hay que alejar ese discurso de competencia y de vienen a quitarnos lo nuestro cuando vienen a compartir lo suyo, ¿no? Eso es. Mira, qué bonita frase para terminar, que quitarnos la idea de que vienen a quitarnos, sino con lo nuestro cuando vienen a compartir lo suyo. Fenomenal, Ángel. Perfecto broche. Entonces, pues no sé si quieres aprovechar el espacio para difundir algo algo del trabajo de APN, alguna actividad, algo que esté pronto por hacer, o simplemente una invitación. Bueno, más que nada, yo creo que el animar a las personas que os escuchan a que se acerquen al movimiento asociativo, a que se vinculen a las organizaciones sociales, ¿no? Las organizaciones sociales somos un elemento de vertebración social, somos un canal de participación social, somos un espacio donde puedes encontrarte con otras personas tanto que comparten tus mismos ideales y que puedes apoyar y contribuir a integrar o a facilitar la integración de personas que vienen de otros contextos más difíciles y además creo que es una experiencia súper bonita, ¿no? El estar participando activamente
de cualquier asociación en el ámbito que más nos interese, sea el de las migraciones o sea cualquier otro, ¿no? Porque la verdad es que hay mucho que hacer y no toda la responsabilidad está en las administraciones públicas, también está en cada uno de nosotros, ¿no? Y de nosotras, el involucrarnos en esa tarea. Yo animaría a la gente a vincularse, a acercarse y a incorporarse a las entidades. Pues perfecto, muchísimas gracias Ángel por nuevamente colaborar con nuestro podcast. Y nada, nos vemos en el camino, seguimos trabajando y seguimos sumando. Seguro, Ramiro. Muchas gracias, Ángel. Bien, pues esta ha sido la entrevista con Ángel. Muchas gracias nuevamente, Ángel, por participar nuevamente en este podcast. Vamos a quedarnos con esa frase maravillosa de que las personas que vienen de fuera, migrantes y tal, no vienen a quitarnos nada, sino a darnos, a compartir lo suyo. Preciosa frase con la que cerramos este podcast y además visibilizando todo el aporte positivo que hacen las personas migrantes ahora mismo. Un ejemplo más de lo que se me ocurre, porque durante el podcast hemos hablado también, durante la entrevista hemos hablado con Ángel y nos ha puesto en contexto de, por ejemplo, los bulos que circularon desde el primer día en la tragedia de la Dana en Valencia, y cómo pues el daño que puedan llegar a ser y tal. Pues al hilo de en este tema también se han visto también por redes sociales otro ejemplo de aporte. Yo he visto, y podéis verlo, buscarlo en vuestras redes, ejemplos de personas que habían venido, chicos de Uganda que trabajan normalmente en el Top Manta en Barcelona, que se han puesto manos a la obra y se han puesto a mover coches y a mover escombros y todo para habilitar nuevamente las calles. Ellos, voluntarios, como muchos de los que también están ahí trabajando, que pues sintieron el llamado de la situación de urgencia y fueron también a ayudar. Así miles de ejemplos de aportes y de lo positivo que también tiene la migración, y no solamente la connotación a veces de preocupación, de exclusión, de problemática que normalmente se le da. Así que con esta reflexión terminamos este nuevo capítulo de podcast, recordándoos que si os gusta lo compartáis con el hashtag NoCompartoDio3 en vuestras redes sociales. Estamos, ya sabéis, en YouTube, en Spotify. Nos podéis encontrar también en vídeos cortos en TikTok, y toda la información del programa No Comparto Odio que llevamos de sensibilización en ACOBE en nuestra página web www.acobe.org. Muchas gracias por oírnos y acompañarnos, y os invitamos a compartir este contenido y sobre todo a que compartáis lo positivo, lo mejor. No compartamos odio. Hasta otra oportunidad.